Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Bueno, ahora estamos a punto de ingresar en la tercera unidad de esta materia que debimos en llamar Compromiso Social Cristiano. Mi nombre es Carlos Power. Parte de mi experiencia también ha sido poder tener esta posibilidad hermosa de poder enseñar en distintos ámbitos, de poder compartir lo que primero Dios me dio a través de la formación profesional, pero también a través de la formación práctica. Les decía que mucho de lo que yo he aprendido tiene que ver con lo que hemos vivido junto con las iglesias, caminando este camino de compromiso con cada comunidad. Y esta tercera unidad tiene que ver precisamente con algo que vamos a llamar conceptos. Las dos primeras unidades estaban vinculadas a fundamentos. Ahora vamos a hablar de conceptos. Y aquí simplemente quisiera que punteemos algunas cosas que van a ser como los referentes o los puntos de referencia cada vez que nosotros nos preguntemos en qué sentido o en qué forma o por qué la Iglesia debe comprometerse con la realidad de su tiempo y su contexto. Bueno, en primer lugar es importante entender, por ejemplo, que nosotros tenemos un concepto de misión o debemos tener un concepto de misión. El Señor Jesús nos enseñó esto, nos dio una misión que podríamos resumir fácilmente o simplemente en el gran mandamiento y la gran comisión. Y si hacemos esto en forma combinada, nos damos cuenta que justamente responde a lo que Dios quiere que hagamos y a la forma en la cual Dios quiere que lo hagamos. Entonces, cuando vamos a transitar allí en el material que ustedes tienen, pensar en nuestro concepto de misión, nos vamos a enfocar en aquel que justamente es el que nos asignó la misión, que vivió la misión y que nos enseñó cómo llevarla adelante. La misión de Jesús fue una misión encarnacional. Dice el texto allí en Filipenses capítulo 2 que Él se despojó a sí mismo, no tomó el hecho de ser Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de esa condición, haciéndose hombre y tomando la forma de siervo y aún en esa condición de siervo llegando hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, eso nos da una pauta de cómo debe ser nuestra misión en nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestra comunidad. Nuestra misión debe ser encarnacional. Nosotros también, a pesar de que tenemos una condición espiritual preciosa, que es la de ser hijos de Dios, salvos por Jesucristo, esa no debe ser la condición a la cual aferrarnos, sino que nosotros necesitamos desde esa condición poder encarnarnos en cada contexto, en cada cultura, en cada comunidad. Cuando les contaba un poquito esto de mi experiencia, esto es una de las cosas que yo aprendí caminando, transitando distintos puntos del país. No es lo mismo la realidad de las iglesias, por ejemplo, que se encarnan en su cultura, por ejemplo, en el Monte Impenetrable, en el Chaco, o en los montes en Santiago del Estero, o en algunas zonas áridas, quizás del desierto, en Mendoza, o en la Patagonia, en el sur, en comunidades, digamos, autóctonas o comunidades indígenas. No es lo mismo la realidad en una ciudad o en lo que nosotros llamamos una villa o un lugar de emergencia. Siempre vamos a tener características distintas y nosotros necesitamos vincularnos ampliamente con esas características. Ustedes en el material van a ver, por ejemplo, 3 conceptos o 3 formas distintas de vincularnos con el entorno. Permaneciendo, estando en el lugar, pero sin ser parte de él. Estando en el lugar y tratando de hacer algo para ese lugar, que también es una forma de estar y manejarnos externamente. O de estar con la realidad de las personas, que eso es justamente poder descubrir en qué forma Dios quiere obrar y quiere que nos comprometamos con ese lugar. Vuelvo al ejemplo de Jesús, así lo hizo Él en su tiempo y en su contexto y nos enseñó, por ejemplo, que las necesidades no son un problema para nosotros. Las necesidades son la puerta abierta
de Dios para que nosotros podamos llegar a la vida de las personas. Y cada contexto, cada cultura, cada realidad e incluso cada comunidad generan distintos tipos de necesidades. Y esas necesidades son puertas abiertas para que la iglesia pueda vincularse con ellas. Más adelante, cuando veamos las distintas maneras de abordarlo, vamos a hablar un poquito de esto. Ahora me interesa que podamos tener en claro esto. Las necesidades no son un problema, son una oportunidad. Y cuando pensamos en el desarrollo de nuestra misión y pensamos en la forma de vincularnos con las personas, algo que en ciencias sociales se llama inserción, nosotros le vamos a llamar justamente de la misma manera, aunque el Señor Jesús lo hizo de una manera muy práctica, que fue justamente ser empáticos con las personas de su lugar, de su tiempo, de su contexto, vincularse. Allí en el texto que vamos a citar, ustedes van a ver las distintas actitudes, acciones que Jesús llevó adelante en este propósito. Por ejemplo, una de las cosas que Jesús hacía era recorrer permanentemente. Me gusta siempre que nos preguntemos esto. ¿Tenía necesidad Jesús de recorrer? La verdad que no, porque honestamente dice la Biblia que apenas él bajaba de estar orando allí en la madrugada con el Padre, ya había una multitud de personas esperándole, de modo que si él simplemente se hubiera establecido en un lugar y desde allí hubiera predicado el Evangelio todos los días, hubiera habido multitudes permanentemente. Sin embargo, él deliberadamente entendió que el ministerio, y nos enseñó que el ministerio tiene que ver con recorrer, con conocer la necesidad de las personas en su contexto, en su realidad. Por eso fue a visitar a una mujer samaritana en Samaria. Por eso fue a visitar a un endemoniado en Gadara. Aún dejando en ocasiones a la multitud para acercarse a esas personas en su lugar y en su contexto. Bueno, en este material lo que ustedes van a encontrar son distintos conceptos vinculados a esto, que nos ayudan a entender la forma que tiene nuestro ministerio, la forma en que Jesús nos enseñó a llevar adelante este ministerio. Son conceptos, pero la idea es que esos conceptos moldeen todo lo que vamos a ver más adelante en las próximas unidades. Nos vemos entonces la semana próxima, en la próxima unidad. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber